¿Qué pasaría si te dijera que los caballeros de la mesa redonda no nacieron en los castillos medievales de Europa, sino en las vastas estepas de Asia Central? Imagina por un momento que estás de pie en una colina brumosa de Bretaña, observando las ruinas de un antiguo fuerte romano. Esta no es solo otra historia sobre el rey Arturo, es el relato extraordinario de cómo guerreros nómadas de las estepas asiáticas pudieron haber plantado las semillas de la leyenda más duradera de Occidente. Cierra los ojos y transpórtate a un mundo donde el horizonte se extiende infinitamente en todas las direcciones. No hay ciudades de piedra ni muros imponentes, solo vastas praderas ondulantes donde el viento susurra secretos de tiempos remotos. En este paisaje aparentemente vacío surge el trueno de miles de cascos. Son los sármatas, los señores de la guerra ecuestre que dominaron las estepas entre los mares Negro y Caspio durante más de 8 siglos. Los sármatas no eran simplemente nómadas que deambulaban sin rumbo por las praderas. Eran una confederación sofisticada de pueblos iranios que emergió alrededor del siglo V a.C., desarrollando una de las culturas militares más avanzadas del mundo antiguo. Su nombre mismo evoca misterio y poder. Sármata deriva posiblemente de una palabra que significa armado o guerrero, y no había descripción más apropiada para estos maestros de la guerra montada. Pero aquí comienza el verdadero misterio que ha fascinado a historiadores durante décadas. ¿Cómo es posible que las tradiciones de estos guerreros de las estepas asiáticas encuentren ecos tan claros en las leyendas del rey Arturo? Imagina la sorpresa de los primeros investigadores cuando descubrieron que muchos elementos fundamentales de los romances artúricos, la espada sagrada, los dragones en los estandartes, la caballería pesada, incluso algunos nombres de los caballeros, parecían tener raíces que se extendían hasta las lejanas tierras de los sármatas. Esta conexión no es meramente especulativa o romántica. Los registros históricos documentan que miles de guerreros sármatas fueron trasladados al Imperio Romano y específicamente a Britania, donde sirvieron como tropas auxiliares durante siglos. Estos hombres y mujeres no llegaron como conquistadores, sino como soldados profesionales que trajeron consigo no solo sus habilidades marciales, sino también sus tradiciones, sus historias y sus símbolos sagrados. La teoría que exploraremos en esta fascinante jornada sugiere que cuando el Imperio Romano se desmoronó y Britania quedó sumida en lo que conocemos como la Edad Oscura, los descendientes de estos guerreros sármatas se convirtieron en los líderes militares que defendieron la isla contra las invasiones anglosajonas. Sus hazañas reales, magnificadas por la tradición oral a lo largo de generaciones, podrían haberse transformado en las leyendas inmortales de Arthur y sus caballeros de la mesa redonda. Para comprender realmente quiénes eran los sármatas, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, hasta las brumosas eras de las grandes migraciones que dieron forma al mundo antiguo. Imagínate en el año 600 a.C., observando desde las alturas de los montes Urales cómo oleadas de jinetes emergen del corazón de Asia Central, como ríos humanos fluyendo hacia el oeste en busca de nuevas tierras y oportunidades. Estos migrantes no eran bárbaros salvajes, como a menudo los retrataba la propaganda romana. Descendían de la cultura Andronovo, una de las civilizaciones más sofisticadas de la Edad de Bronce en Eurasia Central. Durante generaciones habían desarrollado técnicas avanzadas de metalurgia, domesticación de caballos y organización social. Cuando finalmente decidieron moverse hacia el oeste, llevaban consigo siglos de conocimiento acumulado sobre la guerra ecuestre, la artesanía y la supervivencia en las duras condiciones de la estepa. Su primer encuentro significativo
fue con los sauromatas, un pueblo relacionado que controlaba las regiones al sur de los Urales. Pero esto no fue una simple conquista bárbara. Los recién llegados se mezclaron con las poblaciones locales, creando una síntesis cultural única que combinaba tradiciones asiáticas con elementos iranios occidentales. De esta fusión nacieron los sármatas, una confederación de tribus que incluía a los Aorsi, los Roxolani, los Alanos, los Iasilles y muchos otros clanes menores. Lo que hace verdaderamente fascinante a esta migración es su escala y organización. No estamos hablando de bandas dispersas de merodeadores, sino de una migración planificada que involucró a decenas de miles de personas, guerreros, sus familias, artesanos, chamanes y todo el aparato social necesario para mantener una civilización móvil. Estos pueblos hablaban dialectos del iranio antiguo, relacionados con el idioma de los textos zoroastrianos de la Avesta, y mantenían complejas tradiciones orales que preservaban su historia y mitología a través de generaciones. Su expansión fue imparable. Desde su base inicial, en las estepas pónticas, los sármatas extendieron su dominio desde el río Vístula, en el oeste, hasta el Volga en el este, y desde el Cáucaso en el sur, hasta los bosques del norte. Este vasto territorio no era controlado como un imperio tradicional con fronteras fijas, sino como una red flexible de alianzas tribales que podía expandirse y contraerse según las circunstancias. Su ascensión marcó efectivamente el final de la era escita y el comienzo de una nueva época en la historia de las estepas euroasiáticas. Imagina despertar cada mañana en un mundo donde tu hogar puede moverse. El olor de cuero curtido y humo de fogata llena el aire, mientras los caballos relinchan suavemente en la distancia. Esta era la realidad cotidiana de los sármatas, una sociedad fascinante que desafía muchas de nuestras concepciones modernas sobre cómo se organizaban las civilizaciones antiguas. La unidad básica de la sociedad sármata no era la ciudad o la aldea, sino la familia extendida y el clan. Cada familia vivía en tiendas móviles hechas de fieltro y cuero, estructuras sorprendentemente sofisticadas que podían resistir los vientos helados del invierno estepario y las tormentas de verano. Estas no eran simples refugios temporales, eran hogares completamente funcionales que podían desmontarse y transportarse en carros especialmente diseñados, permitiendo a toda la comunidad moverse cuando lo dictaran las estaciones o las necesidades militares. Pero quizás el aspecto más revolucionario de la sociedad sármata era el papel de las mujeres. Mientras que en la mayoría de las culturas antiguas las mujeres estaban relegadas a roles domésticos, las mujeres sármatas luchaban junto a los hombres como guerreras de pleno derecho. Los arqueólogos han descubierto que aproximadamente el 20% de las tumbas sármatas con armas pertenecen a mujeres, y estas no son simples armas ceremoniales, son espadas, dagas, arcos y puntas de lanza que muestran signos claros de uso en combate. Esta igualdad guerrera no era simplemente práctica, sino que estaba profundamente arraigada en su cosmovisión. Los sármatas creían que el valor y la habilidad en batalla determinaban el estatus social, no el género. Las mujeres podían convertirse en líderes de clan, comandar expediciones militares y acumular riquezas personales. Es muy probable que las famosas amazonas, descritas por los escritores griegos, fueran en realidad mujeres guerreras sármatas, cuyos encuentros con soldados griegos y romanos dieron lugar a leyendas que perdurarían durante milenios. La estructura social se organizaba en múltiples niveles. En la cima estaban los nobles o aristócratas guerreros, identificables por sus elaboradas armaduras y armas decoradas, así como por sus monumentales túmulos funerarios conocidos como kurgans. Estos kurgans, algunos de los cuales alcanzan alturas de 20 metros,
Contenían no solo los restos del difunto, sino también increíbles tesoros. Oro trabajado, sedas chinas, espejos de bronce, armas exquisitamente decoradas y a veces incluso sacrificios de caballos y sirvientes. La riqueza encontrada en estos túmulos revela algo extraordinario sobre la sociedad sármata. Estaban conectados a redes comerciales que se extendían desde China hasta el Mediterráneo. Los sármatas no eran pueblos aislados perdidos en las estepas, sino participantes activos en el comercio internacional de la antigüedad, intercambiando oro, pieles y esclavos por productos manufacturados, sedas y especias. En el corazón de la espiritualidad sármata yacía uno de los rituales más poderosos y evocadores del mundo antiguo. Imagina una noche estrellada en las estepas, con el viento susurrando entre las hierbas altas. En el centro del campamento, los guerreros se reúnen en círculo alrededor de una espada clavada en el suelo. Esta no es simplemente una ceremonia, es el momento más sagrado de su existencia, la adoración al dios de la guerra a través del símbolo más puro del poder divino. Para los sármatas, la espada no era meramente un arma, sino una manifestación física de la divinidad. Según las descripciones del historiador romano Amiano Marcelino, este ritual de adoración a la espada era central en su religión. La hoja, brillando bajo las estrellas, representaba al dios supremo de la guerra, y alrededor de ella se realizaban sacrificios de animales. Se derramaba sangre sagrada y se pronunciaban juramentos que vincularían a los guerreros más allá de la muerte. Este simbolismo de la espada como instrumento divino y prueba de legitimidad resonaría a través de los siglos de maneras que los propios sármatas nunca podrían haber imaginado. Cuando escuchamos sobre Excalibur clavada en la piedra, esperando al rey legítimo que pueda extraerla, o sobre la espada que emerge de la Dama del Lago para otorgar poder a Arthur, estamos potencialmente escuchando ecos de antiquísimas tradiciones sármatas que viajaron a través del tiempo y el espacio. Pero su religiosidad no se limitaba al culto a la espada. Los sármatas practicaban una forma de chamanismo que combinaba la veneración de ancestros con el culto a las fuerzas de la naturaleza. Sus chamanes, tanto hombres como mujeres, actuaban como intermediarios entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. Utilizaban plantas psicoactivas, danzas rituales y cantos sagrados para inducir estados alterados de conciencia que les permitían comunicarse con los muertos y predecir el futuro. Los arqueólogos han descubierto fascinantes evidencias de estas prácticas en forma de calderos rituales decorados con escenas míticas, espejos de bronce con símbolos mágicos y amuletos personales que combinan motivos iranios con influencias de las culturas circundantes. Estos objetos no eran simples decoraciones, sino herramientas espirituales que conectaban a sus portadores con fuerzas sobrenaturales. La muerte, para los sármatas, no era un final, sino una transformación. Los guerreros caídos se convertían en ancestros protectores que continuaban velando por su pueblo desde el más allá. Esta creencia se reflejaba en la construcción de elaborados kurgans que no eran simplemente tumbas, sino casas eternas donde los difuntos continuaban viviendo en el otro mundo. Los objetos enterrados con ellos, armas, joyas, comida, incluso caballos sacrificados, eran provisiones para este viaje eterno y símbolos de su estatus continuado en la sociedad de los ancestros. El amanecer rompe sobre la estepa con un estruendo que hace temblar la tierra. Miles de cascos martillean el suelo congelado mientras una masa compacta de jinetes blindados emerge de la bruma matinal como una visión del apocalipsis. Estos son los catafractos sármatas, la caballería pesada más temible del mundo antiguo, y su carga es capaz de quebrar las líneas enemigas como una tormenta rompe las ramas de un árbol.
La revolución militar que representaron los sármatas no puede ser subestimada. Mientras otros pueblos luchaban principalmente a pie, con la caballería como apoyo secundario, los sármatas invirtieron completamente esta ecuación. Para ellos, el caballo no era simplemente un medio de transporte, era una extensión de su propio cuerpo, un compañero tan íntimamente ligado al guerrero que los escritores antiguos a veces describían a los sármatas como centauros, mitad hombre y mitad caballo. Su armamento principal era el contus, una lanza extraordinariamente larga de hasta 4 metros que requería el uso de ambas manos, obligando al jinete a controlar su montura únicamente con las piernas y el equilibrio. Esta arma, sostenida bajo el brazo derecho y apoyada contra el cuerpo, convertía a cada jinete en un proyectil viviente capaz de traspasar armaduras y escudos con una fuerza devastadora. Imagina el terror que debía inspirar una carga de cientos de estos guerreros, moviéndose en perfecta formación, con las puntas de sus lanzas brillando al sol como los dientes de algún monstruo prehistórico. Pero la maestría sármata no se limitaba al combate cuerpo a cuerpo. También eran arqueros montados extraordinariamente hábiles, capaces de disparar con precisión letal mientras galopaban a toda velocidad. Sus arcos compuestos, hechos de madera, hueso y tendón, podían enviar flechas a distancias que superaban los 300 metros. Esta combinación de movilidad y potencia de fuego les permitía ejecutar la clásica táctica de disparo y huida, hostigando a ejércitos enemigos más numerosos hasta agotarlos o quebrar su moral. La protección personal del guerrero sármata era tan impresionante como su armamento ofensivo. Las tribus más ricas desarrollaron armaduras de escamas que cubrían no solo al jinete, sino también a su caballo. Estas armaduras, llamadas lorica squamata por los romanos, consistían en miles de pequeñas placas metálicas o de cuero endurecido cosidas a una base de cuero o tela. El resultado era una protección flexible pero extremadamente resistente que permitía libertad de movimiento mientras proporcionaba defensa contra flechas, lanzas y espadas. Los cascos sármatas eran obras de arte funcional, a menudo decorados con plumas, colas de caballo o elaborados relieves que no solo intimidaban al enemigo, sino que también identificaban el rango y la afiliación tribal del portador. Sus escudos, cuando los usaban, solían ser de forma ovalada y construidos con mimbre entrelazado cubierto de cuero, lo suficientemente ligeros para no impedir el manejo del contus, pero resistentes para desviar golpes. Esta tradición de caballería pesada blindada que desarrollaron los sármatas se extendería por todo el mundo conocido. Los romanos, inicialmente aterrorizados por estos hombres de hierro montados, pronto comenzaron a reclutar sármatas como mercenarios y adoptaron muchas de sus tácticas y equipamientos. Siglos después, esta tradición evolucionaría hacia la caballería medieval europea. Los caballeros con armadura completa que asociamos con el mundo de Arthur y la mesa redonda. El año es 92 después de Cristo. Las águilas romanas brillan bajo el sol de invierno mientras las legiones marchan hacia el norte, más allá del Danubio, adentrándose en tierras que ningún romano ha pisado jamás. Pero esperándolos en las llanuras heladas, una masa de jinetes blindados observa en silencio. El aire vibra con tensión. Dos mundos están a punto de colisionar. Por un lado, la disciplina férrea y la organización meticulosa del imperio más poderoso que el mundo ha conocido. Por el otro, la furia ancestral y la movilidad letal de los señores de las estepas. Esta no es solo otra guerra fronteriza. Es el encuentro que cambiará para siempre el destino de ambas civilizaciones. Los primeros contactos entre romanos y sármatas
no fueron cordiales. Los Roxolani, una de las tribus sármatas más agresivas, habían comenzado a realizar incursiones devastadoras a través del Danubio, penetrando profundamente en las provincias romanas de Mesia y Dacia. Sus cargas de caballería pesada sembraban el terror entre las tropas auxiliares romanas, que nunca habían enfrentado nada parecido. Las tácticas tradicionales de las legiones, diseñadas para combatir falanges de infantería o tribus germánicas desorganizadas, parecían inútiles contra estos jinetes fantasmales que aparecían como una tormenta, destruían todo a su paso y desaparecían en las estepas antes de que pudiera organizarse una respuesta efectiva. El emperador Domiciano se vio obligado a enviar a algunos de sus mejores generales para lidiar con esta nueva amenaza. Pero los sármatas demostraron ser adversarios formidables. En el año 92 d.C., los Roxolani infligieron una derrota humillante a las fuerzas romanas, aniquilando prácticamente toda una legión en las llanuras heladas de la actual Rumania. La noticia de esta catástrofe envió ondas de shock a través del imperio. ¿Cómo era posible que unos bárbaros nómadas hubieran derrotado a las invencibles legiones romanas? Pero Roma tenía una capacidad extraordinaria para aprender de sus derrotas y adaptar sus estrategias. Los comandantes romanos comenzaron a estudiar meticulosamente las tácticas sármatas, desarrollando contramedidas específicas. Descubrieron que, aunque devastadores en terreno abierto, los catafractos sármatas eran vulnerables en terreno pantanoso o montañoso, donde sus caballos pesadamente blindados perdían movilidad. También notaron que estas formaciones de caballería pesada eran menos efectivas en combate prolongado, ya que tanto jinetes como monturas se agotaban rápidamente bajo el peso de sus armaduras. Gradualmente, la relación entre Roma y los sármatas evolucionó desde la hostilidad abierta hacia una compleja danza de diplomacia, conflicto y cooperación mutua. Los romanos se dieron cuenta de que era más eficiente y económico convertir a algunos clanes sármatas en aliados que intentar conquistar las vastas estepas que estos pueblos llamaban hogar. A cambio de subsidios, territorios fronterizos y el derecho a comerciar en mercados romanos, muchas tribus sármatas acordaron servir como tropas auxiliares del imperio, proporcionando la caballería pesada que las legiones tradicionales carecían. Esta transformación de enemigos en aliados sería crucial para el desarrollo posterior de nuestra historia. Imagina la escena. Es el año 175 después de Cristo. Y en algún lugar de las llanuras del Danubio, 500 guerreros sármatas contemplan el final de su mundo tal como lo conocían. Habían luchado fieramente contra las legiones de Marco Aurelio durante las guerras marcomanas, empleando toda su furia y habilidad ancestral. Pero ahora, después de meses de combate despiadado, se encontraban derrotados, rodeados por un mar de escudos romanos y puntas de lanza que brillaban como estrellas bajo el sol del atardecer. Marco Aurelio, el emperador filósofo, se enfrentaba a un dilema. Estos 500 yacijes capturados no eran prisioneros ordinarios, eran guerreros de élite, maestros de la guerra ecuestre cuyas habilidades podrían ser valiosas para el imperio, pero también lo suficientemente peligrosos como para representar una amenaza si se les permitía permanecer cerca de las fronteras danubianas. La solución que encontró fue tan audaz como práctica: exiliarlos al extremo más remoto del mundo conocido, a la misteriosa isla de Britania, donde servirían como tropas auxiliares defendiendo el muro de Adriano contra las tribus pictajas del norte. El viaje que aguardaba a estos guerreros de las estepas era épico en su escala y tragedia. Nunca antes habían visto el mar,
y ahora debían navegar a través del Mediterráneo, rodeando toda la península ibérica, cruzando el temible Golfo de Vizcaya y finalmente arribando a las costas brumosas de una isla que existía en los límites de sus mapas mentales como un lugar de leyenda y terror. Para hombres acostumbrados a horizontes infinitos y a la libertad de las llanuras abiertas, este confinamiento en barcos de madera debe haber sido una tortura psicológica casi insoportable. Pero los iaciges no viajaron solos. Contra todas las expectativas, Marco Aurelio permitió que llevaran consigo a sus familias, esposas, hijos, ancianos, artesanos y todo el entramado social que mantenía unida a su comunidad. Esta decisión, aparentemente compasiva, tenía también un componente estratégico brillante. Los hombres con familias que proteger eran menos propensos a desertar o rebelarse y más motivados para establecerse permanentemente en su nuevo hogar. Además, la presencia de mujeres y niños garantizaba que esta no sería simplemente una fuerza militar temporal, sino el núcleo de una nueva comunidad que echaría raíces en suelo británico. El número inicial de 5.500 guerreros, cuando se incluían las familias, probablemente representaba una población total de entre 15.000 y 20.000 personas. A lo largo de las décadas siguientes, a medida que nacían niños y se establecían matrimonios con poblaciones locales britano-romanas, esta comunidad podría haber crecido hasta alcanzar los 30.000 o incluso 40.000 individuos. No estamos hablando de un pequeño destacamento militar, sino de una migración masiva que introdujo un elemento completamente nuevo en el crisol étnico de la Britania romana. La ironía histórica es palpable. Estos guerreros, que habían sido derrotados por Roma en las llanuras de Europa Central, estaban destinados a convertirse en algunos de los defensores más leales y efectivos del imperio en sus fronteras más remotas. Su exilio se transformaría en una nueva patria y sus descendientes escribirían algunos de los capítulos más heroicos en la historia de Britania. Sin saberlo, Marco Aurelio había plantado las semillas de leyendas que perdurarían mucho después de que el último emperador romano hubiera sido olvidado. El viento helado del norte de Inglaterra corta como una hoja afilada, mientras los primeros sármatas contemplan el imponente muro de Adriano extendiéndose hacia el horizonte como una cicatriz de piedra a través del paisaje. Es aquí, en fortalezas como Bremetenacum, la moderna Ribchester, Uxellodunum y otros puestos fronterizos, donde estos guerreros de las estepas construirán sus nuevas vidas, muy lejos de las praderas infinitas que una vez llamaron hogar. La adaptación no fue fácil. Imagina a un jinete sármata, acostumbrado a la libertad ilimitada de las estepas, ahora confinado detrás de muros de piedra en una fortaleza rectangular romana. El clima británico, con sus lluvias constantes y sus brumas perpetuas, era el opuesto absoluto de las estepas secas y ventosas de su tierra natal. Los caballos, tan esenciales para su identidad cultural, tenían que ser estabulados en construcciones de piedra en lugar de pastar libremente en praderas abiertas. Sin embargo, estos veteranos de guerra demostraron una capacidad notable para adaptarse y prosperar en circunstancias que habrían quebrantado a hombres menos resilientes. Las excavaciones arqueológicas en sitios como Bremetenacum han revelado fascinantes evidencias de la presencia sármata. Los arqueólogos han desenterrado fragmentos de armaduras de escamas características, puntas de flecha de estilo escita, decoraciones ecuestres elaboradas y, más intrigante aún, altares votivos con inscripciones que mencionan deidades tanto romanas como iranias. Estos hallazgos pintan el retrato de una comunidad que mantuvo sus tradiciones ancestrales mientras se integraba gradualmente en el sistema romano. La estructura social de estos asentamientos fronterizos reflejaba esta dualidad cultural.
Los comandantes sármatas conservaron muchos de sus rangos y privilegios tradicionales, pero operaban dentro del marco militar romano. Desarrollaron un sistema híbrido único donde las jerarquías tribales sármatas coexistían con la disciplina militar romana. Los veteranos sármatas que completaban sus 25 años de servicio recibían ciudadanía romana y tierras, convirtiéndose en la clase dirigente local de estas comunidades fronterizas. Los matrimonios mixtos se volvieron comunes rápidamente. Las mujeres sármatas, famosas por su belleza y fiereza, se casaron con oficiales romanos y comerciantes locales, mientras que los guerreros sármatas tomaron esposas de entre las poblaciones britano-romanas. Estos matrimonios no eran simplemente uniones personales, representaban la fusión gradual de tres tradiciones culturales distintas, sármata, romana y celta, en algo completamente nuevo. Los niños nacidos de estas uniones crecieron hablando latín y dialectos celtas, además de las lenguas iranias de sus ancestros sármatas, convirtiéndose en verdaderos ciudadanos del mundo romano, pero manteniendo conexiones emocionales profundas con las tradiciones de las estepas. La vida religiosa de estas comunidades también reflejaba esta síntesis cultural. Aunque muchos sármatas adoptaron oficialmente el panteón romano, incorporaron elementos de sus creencias ancestrales de maneras sutiles pero persistentes. El culto a Mitra, popular entre los soldados romanos, encontró terreno fértil entre los sármatas debido a sus similitudes con las tradiciones zoroastrianas iranias. Al mismo tiempo, elementos de chamanismo y veneración de ancestros se mantuvieron vivos en ceremonias privadas y tradiciones familiares. Esta flexibilidad religiosa sería crucial cuando el cristianismo comenzó a extenderse por Britania, ya que los descendientes sármatas encontrarían en el nuevo credo elementos que resonaban con sus antiguas tradiciones espirituales. En los archivos polvorientos de la historia romana, entre miles de nombres olvidados de oficiales y burócratas, emerge una figura que podría ser la clave de uno de los misterios más grandes de la literatura occidental. Su nombre era Lucius Artorius Castus, y aunque pocos han oído hablar de él, este veterano comandante romano podría haber sido el hombre real detrás de la leyenda inmortal del rey Arthur. Lucius Artorius Castus no era un personaje de ficción o un héroe mítico. Era un oficial de carrera del ejército romano, meticulosamente documentado en inscripciones de piedra y registros militares que han sobrevivido hasta nuestros días. Nacido probablemente en Dalmacia, la moderna Croacia, alrededor del año 140 p.C., Castus ascendió a través de las filas militares romanas con una determinación y habilidad que lo llevaron desde las posiciones más humildes hasta los comandos más prestigiosos del imperio. Su carrera militar fue extraordinaria incluso para los estándares romanos. Comenzó como centurión de la Tercera Legión Gálica en Siria, donde ganó experiencia en el combate contra partos y árabes. Posteriormente fue transferido a la Sesqui Legión Victrix en Britania, donde alcanzó el rango de Primus Pilus, el centurión más senior de la legión. Pero fue su promoción final la que lo conectaría para siempre con el destino de los sármatas. Fue nombrado Praefectus Fabrum de la Sexta Legión y crucialmente Dux, o comandante de las fuerzas auxiliares sármatas estacionadas en el norte de Britania. Imagina a este veterano romano, curtido por décadas de combate en las fronteras más peligrosas del imperio, asumiendo el comando de los guerreros sármatas cerca del muro de Adriano. Aquí estaba un hombre que había luchado contra enemigos desde Mesopotamia hasta Escocia, ahora responsable de liderar tropas cuyas tradiciones militares eran tan antiguas y honorables como las propias romanas. La síntesis de disciplina romana con ferocidad sármata bajo su liderazgo habría creado una fuerza militar formidable. Los registros históricos
indican que Castus lideró expediciones militares contra los caledonios, los ancestros de los escoceses, más allá del muro de Adriano, campañas que requirieron exactamente el tipo de movilidad y resistencia que los sármatas proporcionaban. Pero aún más intrigante es la evidencia de que también comandó expediciones a la Armórica, Bretaña continental, donde suprimió rebeliones locales. Estas campañas exitosas, liderando fuerzas mixtas de romanos y sármatas contra enemigos celtas, proporcionan un marco histórico perfecto para las posteriores leyendas de Arthur luchando contra sajones en Britania. El elemento más fascinante de la biografía de Castus es cómo su nombre evolucionó a través del tiempo. Artorius es claramente la raíz latina de Arthur, y en las décadas turbulentas que siguieron a la retirada romana de Britania, no es difícil imaginar cómo las historias de este comandante exitoso podrían haberse transmitido oralmente, magnificándose con cada generación hasta transformar a un oficial romano competente en un rey legendario. Los nombres tienden a evolucionar cuando pasan de una lengua a otra, y el paso de Artorius a Arthur es lingüísticamente plausible y históricamente documentado en otros casos similares. La cronología también encaja sorprendentemente bien. Castus vivió durante el período de mayor esplendor de la presencia sármata en Britania, comandando estas tropas durante las décadas cuando sus tradiciones culturales y militares estaban más firmemente establecidas. Cuando sus descendientes se encontraron luchando por la supervivencia de la civilización britano-romana contra las invasiones anglosajonas, 2 siglos después, las memorias heroicas de comandantes como Artorius habrían proporcionado inspiración y legitimidad para sus propios liderazgos militares. El año 410 después de Cristo marca uno de los momentos más dramáticos en la historia de Occidente. Imagina las últimas legiones romanas embarcando en los puertos de Britania, sus águilas doradas brillando una vez más bajo el sol británico antes de desaparecer para siempre en el horizonte. Detrás de ellas dejan una isla sumida en el caos, ciudades abandonadas por sus administradores, villas saqueadas por bandidos y una población britano-romana que durante 4 siglos había dependido de la protección imperial para mantener a raya a enemigos tanto internos como externos. Pero no todos los defensores de Britania se marcharon con las legiones. En los fuertes del norte, descendientes de aquellos 5.500 guerreros sármatas observaban el horizonte con una mezcla de aprensión y determinación. Estas familias habían echado raíces profundas en suelo británico durante más de 2 siglos. Sus hijos y nietos habían nacido en estas tierras, habían contraído matrimonio con familias locales y habían construido comunidades prósperas alrededor de las fortificaciones fronterizas. Para ellos, Britania no era una provincia lejana del imperio, era su hogar y estaban dispuestos a defenderlo. La situación se deterioró rápidamente. Sin el paraguas protector de Roma, las tribus pictas del norte y los escoceses del oeste intensificaron sus incursiones. Peor aún, desde el este comenzaron a llegar oleadas de invasores anglosajones, guerreros germánicos hambrientos de tierra que veían en la Britania abandonada una oportunidad dorada para establecer sus propios reinos. Estos invasores no venían como los romanos, con intenciones de gobernar y civilizar, sino como conquistadores que buscaban reemplazar completamente a la población existente. En este contexto desesperado, los descendientes sármatas encontraron su momento histórico. Su tradición militar ancestral, combinada con siglos de experiencia en la defensa de fronteras, los convirtió naturalmente en líderes de la resistencia britano-romana. Ya no eran mercenarios extranjeros sirviendo a un imperio distante. Eran británicos defendiendo su patria.
Las habilidades ecuestres que habían heredado de sus ancestros de las estepas, perfeccionadas por generaciones de combate contra pictos y escoceses, se convirtieron en la ventaja táctica decisiva contra la infantería pesada anglosajona. Fue en este crisol de desesperación, heroísmo y supervivencia cultural donde nacieron las primeras semillas de lo que conocemos como las leyendas artúricas. Los líderes militares de origen sármata que emergieron durante estos años turbulentos no luchaban solo por territorio o botín. Luchaban por preservar una forma de vida, una civilización y un conjunto de valores que representaban la síntesis única de tradiciones romanas, celtas y sármatas que había evolucionado en Britania durante los siglos de ocupación imperial. Sus victorias se convertirían en leyendas y sus nombres se transformarían en los héroes inmortales de romances medievales. Imagina por un momento el momento preciso en que un concepto milenario se transformó en algo completamente nuevo. En algún lugar de las brumosas colinas de Britania, durante los oscuros años que siguieron a la retirada romana, un descendiente sármata ajusta las correas de su armadura de escamas ancestral, monta su caballo de guerra y parte hacia el combate, no como un mercenario al servicio de un imperio extranjero, sino como un defensor de su propia tierra y su propia gente. En ese momento, el catafracto sármata comienza su metamorfosis hacia el caballero medieval. La transición no fue súbita ni accidental. Durante más de 2 siglos, las tradiciones militares sármatas habían evolucionado dentro del marco del sistema romano, absorbiendo elementos de disciplina, organización y táctica que complementaban perfectamente su herencia nómada original. Los descendientes de aquellos guerreros de las estepas ya no eran simples jinetes tribales. Eran profesionales militares sofisticados que combinaban la movilidad y ferocidad ancestral con la disciplina y el entrenamiento sistemático romano. Pero lo más importante era el cambio en su ethos guerrero. Los sármatas originales luchaban por honor personal, botín y la gloria de su clan. Sus descendientes británicos desarrollaron algo más complejo y noble, un código de honor que enfatizaba la protección de los débiles, la lealtad al señor legítimo y la defensa de la fe y la justicia. Esta evolución no surgió en el vacío. Era el resultado natural de generaciones de servicio como protectores de comunidades fronterizas, donde la diferencia entre la civilización y la barbarie se medía literalmente en vidas humanas. El armamento y las tácticas también evolucionaron. La lanza larga o contus sármata se transformó gradualmente en la lanza de caballería medieval, diseñada no solo para el impacto inicial, sino para el combate sostenido. Las armaduras de escamas dieron paso a las cotas de malla y eventualmente a las armaduras de placas completas. Pero más allá de estos cambios técnicos, lo que realmente distinguía a estos nuevos guerreros era su organización social. Ya no eran bandas tribales lideradas por jefes hereditarios, sino hermandades de guerreros unidos por juramentos sagrados de lealtad mutua y servicio a un ideal común. Este concepto de hermandad guerrera, basada en méritos y juramentos, más que en vínculos de sangre, se convirtió en el corazón de lo que eventualmente conoceríamos como la caballería medieval. Cuando las leyendas artúricas hablan de la mesa redonda, donde todos los caballeros se sientan como iguales unidos por un propósito común, están describiendo una evolución natural del sistema militar sármata, adaptado a las necesidades de la Britania post-romana. La mesa redonda no es solo un mueble mágico, es un símbolo poderoso de una nueva forma de organización social y militar que honra tanto el valor individual como la unidad de propósito. Los caballos mismos se convirtieron en símbolos sagrados dentro de esta tradición evolucionada,
Para los sármatas originales, el caballo era un compañero práctico e indispensable para la supervivencia en las estepas. Para sus descendientes británicos, el caballo se transformó en algo más místico, un símbolo de nobleza, libertad y conexión con lo divino. Esta sacralización del caballo y de la relación entre jinete y montura se reflejaría posteriormente en innumerables romances medievales donde los caballeros poseen corceles mágicos con nombres propios y personalidades distintivas, como Rocinante de Don Quijote o Bucéfalo de Alejandro Magno, transportados al mundo artúrico. En el corazón de cada leyenda verdaderamente poderosa yace una imagen que trasciende el tiempo y toca algo profundo en el alma humana. Pocas imágenes son más icónicas en la tradición occidental que la del joven Arthur extrayendo la espada Excalibur de la piedra, demostrando así su derecho divino a gobernar. Pero ¿qué pasaría si esta imagen, que ha inspirado a generaciones de poetas, artistas y soñadores, tuviera sus raíces en rituales sagrados practicados en las estepas de Asia Central hace más de 2000 años? Para comprender la verdadera profundidad de esta conexión, debemos transportarnos nuevamente a las noches estrelladas de las estepas sármatas, donde guerreros cubiertos de cuero y metal se reunían alrededor de una espada clavada verticalmente en la tierra dura. Esta no era simplemente una ceremonia, era el momento más sagrado de su existencia espiritual, cuando lo mortal tocaba lo divino a través del símbolo más puro del poder guerrero. La espada, brillando bajo las estrellas infinitas, no era solo un arma, sino una manifestación física de la voluntad divina, un canal entre el mundo de los hombres y el reino de los dioses. El ritual sármata de adoración a la espada tenía múltiples dimensiones simbólicas. En primer lugar, representaba la autoridad divina. Solo aquellos bendecidos por los dioses podían empuñar el arma sagrada. En segundo lugar, simbolizaba la unión entre el guerrero y su destino. La espada elegía a su portador, tanto como el portador elegía a la espada. Finalmente, encarnaba la continuidad entre pasado, presente y futuro. Cada nueva generación de líderes debía demostrar su dignidad ante el mismo símbolo que había validado a sus ancestros. Cuando los sármatas fueron trasladados a Britania, llevaron consigo no solo sus armas y armaduras, sino también sus tradiciones espirituales más profundas. Durante los siglos de integración con las poblaciones locales, estos rituales no desaparecieron, sino que se adaptaron, mezclándose con creencias celtas y romanas para crear nuevas formas sincréticas de espiritualidad. El concepto de una espada que otorga legitimidad divina resonaba perfectamente con las tradiciones celtas de objetos mágicos que conferían poder real, y también con las nociones romanas de autoridad imperial sancionada por los dioses. En la Britania postromana, cuando los descendientes sármatas emergieron como líderes militares contra las invasiones anglosajonas, estos antiguos rituales adquirieron nueva relevancia y urgencia. Un caudillo que podía reclamar no solo competencia militar, sino también sanción divina, tenía una ventaja crucial en la unificación de las fragmentadas comunidades britano-romanas. La imagen de un líder joven extrayendo una espada sagrada de la piedra, demostrando así su elección divina, habría sido inmensamente poderosa en una sociedad desesperada por señales de esperanza y legitimidad. La evolución de este símbolo a través de los siglos ilustra perfectamente cómo los mitos viajan y se transforman. Lo que comenzó como un ritual concreto practicado por nómadas iranios en las estepas asiáticas, se convirtió, a través de migraciones, conquistas, matrimonios mixtos y transmisión oral, en una de las imágenes más potentes de la literatura occidental.
La espada en la piedra no es solo una fantasía medieval, es el eco distante pero reconocible de ceremonias sagradas que una vez unieron a guerreros bajo cielos estrellados en tierras que ahora parecen tan remotas como otros mundos. El viento helado de una mañana de batalla sopla a través de las colinas británicas, mientras dos ejércitos se preparan para el combate. En un lado, las huestes anglosajonas avanzan en formación cerrada, sus escudos creando un muro de madera y hierro que brilla bajo el sol matinal. Del otro lado, la caballería britano-romana espera el momento de la carga. Pero lo que más llama la atención no son las armaduras brillantes ni las puntas de lanza afiladas. Es el estandarte que ondea sobre las fuerzas defensoras, un dragón rojo que parece cobrar vida con cada ráfaga de viento, sus fauces abiertas rugiendo desafío silencioso contra los invasores. Esta imagen del dragón como símbolo de poder real británico es tan antigua que se pierde en la bruma de los tiempos legendarios. Pero su origen puede rastrearse con sorprendente precisión hasta las estepas de Asia Central, donde los antepasados sármatas desarrollaron una de las tradiciones heráldicas más sofisticadas del mundo antiguo. Los sármatas no marchaban a la batalla con simples banderas, llevaban estandartes elaborados que representaban dragones, serpientes aladas y otras criaturas míticas que parecían volar sobre sus formaciones como guardianes sobrenaturales. Estos estandartes sármatas, conocidos como Draco por los romanos que eventualmente los adoptaron, eran maravillas de ingeniería textil y simbolismo espiritual. Consistían en una cabeza de dragón tallada en madera o forjada en metal, con fauces abiertas que se conectaban a un largo tubo de tela colorida. Cuando el portaestandarte galopaba o cuando el viento soplaba fuerte, el aire entraba por las fauces del dragón y llenaba el tubo de tela, creando la ilusión de una serpiente gigante ondulando y rugiendo en el cielo. El efecto psicológico sobre enemigos que nunca habían visto tal espectáculo debía ser absolutamente aterrador. Pero más allá de su impacto táctico, estos dragones tenían profundos significados espirituales y culturales para los sármatas. En la cosmología irania, el dragón representaba las fuerzas primordiales del caos que habían sido domadas y canalizadas por los héroes divinos. Un dragón en un estandarte no simbolizaba el mal o la destrucción, sino el poder cósmico controlado y dirigido hacia propósitos justos. Era una declaración de que el líder que marchaba bajo ese símbolo tenía la autoridad y la fuerza espiritual necesarias para imponer orden sobre el caos, civilización sobre barbarie. Cuando las legiones romanas adoptaron estos estandartes sármatas, los llevaron a todos los rincones del imperio, incluyendo Britania. Durante los siglos de ocupación romana, el draco se convirtió en un símbolo familiar en las fronteras británicas, ondeando sobre fortalezas como Bremetenacum, donde servían las tropas sármatas. Cuando Roma se retiró y estos guerreros se convirtieron en defensores independientes de sus comunidades adoptivas, era natural que mantuvieran los símbolos que habían llevado durante generaciones de servicio leal. La conexión con las leyendas artúricas es evidente y poderosa. Uther Pendragon, el padre de Arthur, lleva literalmente el dragón en su nombre. Pendragon significa cabeza de dragón en galés. Arthur mismo es frecuentemente asociado con dragones rojos en las tradiciones galesas más antiguas. Cuando los romanceros medievales franceses escribieron sobre las aventuras de Arthur y sus caballeros, incorporaron naturalmente estos símbolos dracónicos que habían sobrevivido en la tradición oral británica. El resultado es que las leyendas artúricas están saturadas de imágenes de dragones que, sin que los propios autores medievales lo supieran necesariamente,
conectan directamente con las tradiciones heráldicas de los nómadas iranios de las estepas asiáticas. En los salones dorados de Camelot, Sir Galahad contempla una visión que transformará su vida para siempre. El Santo Grial, la copa sagrada que recogió la sangre de Cristo, flota en el aire rodeada de luz celestial. Esta imagen, una de las más poderosas y duraderas de toda la literatura occidental, ha inspirado a místicos, artistas y buscadores espirituales durante más de 8 siglos. Pero en las montañas del Cáucaso, entre los descendientes modernos de los antiguos alanos sármatas, se cuenta una historia notablemente similar sobre una copa mágica que alimenta eternamente a los puros de corazón y se oculta de los indignos. Las sagas de los Nartos, el ciclo épico de los pueblos osetios del Cáucaso, descendientes directos de los alanos sármatas, contienen elementos que resultan sorprendentemente familiares para cualquiera que conozca las leyendas del Grial. En estas historias ancestrales existe una copa mágica llamada Nartamón-Ge, que posee propiedades extraordinarias. Proporciona comida y bebida ilimitadas a los héroes virtuosos, pero se niega a servir a aquellos que son cobardes, mentirosos o deshonrosos. Más aún, esta copa tiene la capacidad de juzgar el carácter moral de quienes se acercan a ella, ofreciendo sustento divino a los dignos y permaneciendo vacía para los indignos. La similitud con el Grial artúrico no es superficial. En ambas tradiciones, la copa sagrada representa un ideal espiritual que trasciende la mera supervivencia física. Simboliza la conexión directa entre lo humano y lo divino, accesible solo a través de la pureza moral y la virtud heroica. En las sagas Nartos, los héroes emprenden peligrosas búsquedas para alcanzar la copa, enfrentando pruebas que testan no solo su valor físico, sino también su integridad espiritual. Estos elementos, la búsqueda sagrada, las pruebas morales, la recompensa espiritual, son exactamente los mismos que encontramos en los romances del Grial medievales. Pero la conexión va más allá de similitudes temáticas generales. Los detalles específicos son extraordinariamente coincidentes. En las tradiciones Nartos, la copa está frecuentemente asociada con banquetes celestiales, donde los héroes caídos en batalla se reúnen en una especie de Valhalla caucásico. En las leyendas artúricas, el Grial aparece en el contexto de la mesa redonda, otro banquete sagrado donde los caballeros más nobles se reúnen en comunión espiritual. En ambos casos, la copa no es simplemente un objeto mágico, sino el símbolo central de una hermandad heroica que trasciende la muerte. La pregunta fascinante es cómo estas similitudes podrían haberse desarrollado. Una posibilidad es que sean coincidencias, producto de arquetipos universales que emergen independientemente en diferentes culturas. Pero una explicación más intrigante es que las tradiciones del Grial artúrico tengan raíces genuinas en las sagas sármatas alanas que llegaron a Britania con las tropas auxiliares del siglo II. Durante los siglos de integración cultural que siguieron, estas historias ancestrales se habrían mezclado con mitologías celtas y posteriormente con simbolismo cristiano, evolucionando gradualmente hacia las formas que conocemos en los romances medievales. Esta evolución habría sido un proceso natural y orgánico. Los descendientes sármatas, que se convirtieron en líderes militares durante la Edad Oscura británica, habrían mantenido conexiones emocionales con las historias heroicas de sus ancestros. Cuando sus propias hazañas comenzaron a ser cantadas por bardos y trovadores, era inevitable que elementos de estas tradiciones ancestrales se filtraran en las nuevas leyendas. El resultado final, la búsqueda del Grial como el logro supremo de la caballería artúrica, representa una fusión extraordinaria de espiritualidad irania,
misticismo celta y simbolismo cristiano que dio al mundo occidental una de sus metáforas más poderosas sobre la búsqueda humana de trascendencia espiritual. Los nombres tienen poder. Llevan consigo ecos de mundos perdidos, susurros de lenguas olvidadas y memorias de pueblos que han desaparecido en la bruma del tiempo. Cuando abrimos las páginas de los romances artúricos medievales y leemos sobre Sir Lancelot du Lac, el más noble y trágico de los caballeros de la Mesa Redonda, pocas personas se detienen a preguntarse por qué este héroe supremo de la caballería occidental lleva un nombre que parece resonar desde las lejanas estepas de Asia Central. La investigación lingüística moderna ha revelado conexiones extraordinarias entre los nombres de los héroes artúricos y las tradiciones onomásticas de los pueblos sármatas, particularmente los alanos. Lancelot no es simplemente un nombre francés elegante inventado por los trovadores medievales. Es posiblemente una evolución del término Alanus Alot, que significa literalmente alano de Lot o alano del lugar llamado Lot. Esta interpretación no es especulativa. Está respaldada por evidencia lingüística sólida y por patrones de evolución de nombres documentados en otras lenguas europeas. Los alanos eran una de las tribus sármatas más prominentes, y su nombre se extendió por toda Europa durante las grandes migraciones del período tardío del Imperio Romano. Cuando las fuerzas romanas reclutaron sármatas para servir en Britania, una proporción significativa de estos guerreros eran de origen alano. Durante los siglos siguientes, a medida que estos soldados se establecieron, se casaron con poblaciones locales y sus descendientes se integraron en la sociedad britano-romana. El nombre alano se habría convertido en un apellido o identificador étnico común entre las familias de origen sármata, pero Lancelot no es el único nombre artúrico con posibles raíces alanas. Elaine, la dama de Corbenic y madre de Sir Galahad en algunas versiones de la leyenda, también parece derivar de Alana, la forma femenina de Alanus. En las tradiciones sármatas, las mujeres llevaban nombres que reflejaban su afiliación tribal tanto como los hombres, y Alana habría sido un nombre perfectamente normal para una mujer de origen alano en la Britania post-romana. Incluso más intrigante es la posibilidad de que otros nombres artúricos tengan orígenes similares. Gaheris, uno de los hermanos de Gawain, podría relacionarse con Goar, un nombre alano documentado históricamente. Bedivere, el fiel compañero de Arthur, muestra similitudes con nombres iranios que aparecen en inscripciones sármatas. Estos no son juegos de palabras forzados o coincidencias accidentales. Representan un patrón coherente que sugiere una influencia lingüística sistemática de las tradiciones sármatas en la nomenclatura artúrica. La presencia de estos nombres en los romances medievales franceses es particularmente significativa porque muestra cómo las tradiciones orales británicas se transmitieron al continente europeo. Los trovadores franceses que escribieron las primeras versiones literarias de las leyendas artúricas no inventaron estos nombres. Los recibieron de fuentes británicas más antiguas, probablemente a través de bardos galeses y bretones que habían preservado memorias ancestrales de los periodos más oscuros de la historia británica. Cuando estos bardos cantaban sobre héroes con nombres como Lancelot y Elaine, estaban preservando inconscientemente los ecos lingüísticos de guerreros sármatas que habían luchado y muerto en suelo británico siglos antes. Abra el Historia Brittonum de Nennius, ese texto enigmático del siglo IX que constituye una de nuestras fuentes más tempranas sobre Arthur, y encontrará una lista que ha desconcertado a historiadores durante más de 1000 años. Las 12 batallas del rey Arthur, nombres como Badon, Camlan y el río Glein resuenan con autoridad histórica,
pero sus ubicaciones exactas han sido debatidas ferozmente por generaciones de eruditos. Sin embargo, cuando examinamos estos sitios de batalla a través del lente de la presencia sármata en Britania, emergen patrones fascinantes que sugieren conexiones reales entre leyenda e historia. Consideremos primero la batalla de Mons Badonicus, tradicionalmente fechada alrededor del año 500 d.C. y descrita como la victoria más decisiva de Arthur contra los invasores anglosajones. Los arqueólogos han identificado varios candidatos posibles para la ubicación de Badon, pero todos comparten características geográficas específicas. Son posiciones defensivas elevadas que requerían tácticas de caballería para ser efectivamente defendidas contra fuerzas de infantería. Estas son exactamente las condiciones donde la herencia militar sármata habría proporcionado una ventaja decisiva a los defensores britano-romanos. Más intrigante aún es la batalla del río Glein, mencionada por Nennius como una de las primeras victorias de Arthur. Investigaciones recientes han sugerido que Glein podría ser una corrupción de Glen, y que esta batalla podría haberse librado cerca de los fuertes sármatas en el norte de Inglaterra. La evidencia arqueológica de sitios como Bremetenacum muestra signos de ocupación continua y actividad militar que se extiende mucho más allá de la retirada oficial romana, sugiriendo que estas comunidades sármatas continuaron funcionando como centros de poder militar durante la Edad Oscura. El sitio de Camlann, tradicionalmente identificado como la batalla final donde Arthur encuentra su destino, presenta un caso particularmente fascinante. Aunque la ubicación exacta permanece disputada, muchos candidatos se encuentran en regiones donde sabemos que las comunidades sármatas se establecieron permanentemente. Si Arthur fue efectivamente un líder de origen sármata o un comandante que dependía heavily de tropas sármatas, sería natural que sus campañas finales se libraran en territorio familiar para estas fuerzas, donde podrían contar con apoyo logístico y conocimiento local del terreno. Pero más allá de las batallas específicas, la geografía general de las campañas artúricas, tal como se describe en las fuentes más tempranas, muestra una correlación notable con los patrones de asentamiento sármata documentados arqueológicamente. Las fortalezas, los caminos y los centros de poder que aparecen en las leyendas artúricas más antiguas tienden a agruparse alrededor de áreas donde sabemos que las comunidades sármatas mantuvieron presencia continua durante los siglos V y VI. Esta correlación geográfica no es accidental. Si las leyendas artúricas preservan memorias genuinas de conflictos reales del periodo postromano, entonces es lógico que estas memorias se conservaran más vívidamente en las comunidades que realmente participaron en esos conflictos. Las familias sármatas que habían luchado en estas batallas habrían transmitido historias detalladas sobre lugares específicos, eventos particulares y héroes individuales. A través de generaciones de transmisión oral, estos recuerdos se habrían transformado gradualmente de relatos históricos en épicas heroicas, pero manteniendo vínculos reconocibles con realidades geográficas e históricas específicas. Ninguna teoría histórica verdaderamente revolucionaria escapa al escrutinio riguroso de la academia, y la hipótesis sármata sobre los orígenes de las leyendas artúricas no es excepción. Como un castillo medieval sitiado desde múltiples direcciones, esta fascinante teoría enfrenta ataques sistemáticos de historiadores, arqueólogos y especialistas en literatura medieval que señalan debilidades potencialmente fatales en sus fundamentos. Es crucial examinar estas críticas con la misma seriedad y rigor que hemos aplicado a la evidencia favorable, porque la búsqueda de la verdad histórica requiere no solo entusiasmo por las conexiones emocionantes,
sino también sobriedad ante las dificultades reales. La crítica más devastadora se centra en el problema cronológico fundamental que atraviesa toda la teoría. Lucius Artorius Castus, el candidato más plausible para el Arthur histórico, según los proponentes de la hipótesis sármata, vivió y desarrolló su carrera militar durante el siglo II Pontis Cristo, específicamente entre aproximadamente 140 y 180 d.C. Sin embargo, el Arthur de la tradición histórica más temprana, tal como aparece en fuentes como Nennius y los Anales Cambriae, se sitúa firmemente en los siglos quinquecedentes de Cristo, durante el período inmediatamente posterior a la retirada romana de Britania. Esta brecha de aproximadamente 300 años es imposible de reconciliar mediante argumentos convencionales sobre transmisión oral o compresión mítica del tiempo. Los críticos también señalan que muchos de los elementos más distintivos de las leyendas artúricas, particularmente aquellos que los proponentes de la teoría sármata consideran más claramente derivados de tradiciones esteparias, aparecen relativamente tarde en el desarrollo literario de estos mitos. El Santo Grial, por ejemplo, no aparece en las fuentes artúricas hasta el siglo XII, cuando Chrétien de Troyes lo introduce en su Perceval ou le Conte du Graal. Para entonces, las influencias literarias normandas, francesas y posiblemente incluso orientales, derivadas de las cruzadas, proporcionan explicaciones alternativas más plausibles para estos elementos místicos que las memorias preservadas de rituales sármatas del siglo II. La evidencia arqueológica, aunque sugestiva, también presenta problemas significativos para la teoría sármata. Mientras que es cierto que se han encontrado artefactos de estilo sármata en sitios británicos como Bremetenacum, la cantidad y distribución de estos hallazgos son considerablemente menores de lo que cabría esperar si 20.000, 30.000 sármatas realmente se hubieran establecido permanentemente en Britania. Más problemático aún es el hecho de que la evidencia arqueológica de influencia sármata en Britania no parece extenderse significativamente más allá del período de ocupación romana directa, sugiriendo que estas comunidades pueden haberse asimilado completamente o haber perdido su identidad cultural distintiva mucho antes del período artúrico tradicional. Los especialistas en lingüística también han cuestionado algunas de las derivaciones etimológicas más especulativas propuestas por los defensores de la teoría sármata, mientras que conexiones como Artorius, Arthur, son lingüísticamente plausibles. Otras propuestas como Lancelot, derivando de Alanus Alot, requieren múltiples pasos intermedios que no están documentados históricamente. Los críticos argumentan que cuando se pueden postular tantos pasos evolutivos no documentados, la metodología se vuelve tan flexible que podría usarse para demostrar casi cualquier conexión deseada entre nombres antiguos y medievales. Finalmente, algunos eruditos argumentan que la teoría sármata sufre del mismo problema fundamental que afecta a muchas otras hipótesis sobre los orígenes reales de Arthur: la suposición de que las leyendas medievales deben tener núcleos históricos específicos e identificables. Es posible, sugieren estos críticos, que las leyendas artúricas representen amalgamas de múltiples tradiciones, memorias y elementos literarios que se fusionaron a lo largo de siglos, en lugar de derivar de eventos históricos específicos o poblaciones particulares. En esta interpretación, buscar el Arthur real o los orígenes históricos de elementos específicos artúricos puede ser fundamentalmente equivocado, como buscar la ubicación geográfica real del Olimpo griego. En el año 2004, millones de espectadores en todo el mundo se sentaron en salas de cine oscuras para presenciar una visión revolucionaria del mito artúrico.
King Arthur, de Antoine Fuqua, no presentaba el Camelot dorado y fantástico de las tradiciones medievales, sino una Britania postromana, gris y brutal, donde Arthur era un oficial romano de origen sármata, que lideraba una banda de guerreros nómadas contra invasores sajones. Esta película, aunque recibió críticas mixtas por su ejecución, marcó un momento crucial en la penetración de la teoría sármata en la cultura popular mainstream, llevando ideas que habían permanecido confinadas a círculos académicos especializados directamente al centro del imaginario colectivo global. La película no surgió en el vacío. Representaba la culminación de décadas de trabajo por parte de investigadores como Scott Littleton y Linda Malcor, cuyo libro From Scythia to Camelot había presentado la teoría sármata al público anglófono en 1994. Estos académicos no solo habían compilado evidencia histórica y arqueológica, habían trabajado activamente como consultores en proyectos de entretenimiento, reconociendo que la cultura popular podía ser un vehículo poderoso para diseminar ideas académicas complejas a audiencias que nunca leerían journals especializados de historia medieval. El impacto de esta popularización se extendió mucho más allá del entretenimiento. En Polonia, la teoría sármata resonó profundamente con el movimiento conocido como sarmatismo, una corriente cultural que había existido desde el siglo XVI, pero que experimentó un renacimiento moderno. Los polacos habían desarrollado durante siglos una mitología nacional que conectaba a la nobleza polaca con los antiguos sármatas, y la nueva investigación sobre conexiones artúricas proporcionó validación académica inesperada para elementos de esta tradición que habían sido descartados como fantasías románticas. En el mundo de los videojuegos, desarrolladores creativos comenzaron a incorporar elementos sármatas en sus interpretaciones del mito artúrico. Juegos como King Arthur, The Role-Playing Wargame y varios mods para juegos de estrategia comenzaron a presentar facciones sármatas como elementos canónicos del mundo artúrico, no como adiciones especulativas. Esta integración en medios interactivos ha sido particularmente influyente porque permite a los usuarios explorar activamente las implicaciones de la teoría sármata, experimentando virtualmente con cómo habría funcionado la caballería de estilo sármata en el contexto de las guerras post-romanas británicas. La literatura también ha sido profundamente influenciada. Autores como Bernard Cornwell en su serie The Warlord Chronicles y Rosemary Sutcliffe en novelas como Sword at Sunset habían comenzado a incorporar elementos de realismo histórico en sus reinterpretaciones artúricas, incluso antes de que la teoría sármata alcanzara prominencia mainstream. Sin embargo, novelas posteriores han integrado específicamente elementos sármatas, desde tradiciones militares hasta elementos espirituales y culturales, creando una nueva subgénero de ficción artúrica que es conscientemente arqueológica e históricamente informada. Pero quizás el legado más importante de la popularización de la teoría sármata ha sido su impacto en cómo las audiencias contemporáneas entienden la relación entre mito e historia. La idea de que las leyendas más fantásticas pueden contener núcleos de verdad histórica específica, preservados a través de siglos de transmisión oral y transformación cultural, ha capturado la imaginación popular de maneras que trascienden el interés específico en Arthur o los sármatas. Ha contribuido a una comprensión más sofisticada de cómo las culturas procesan y preservan memorias traumáticas, cómo las poblaciones migratorias mantienen identidades culturales a través de generaciones, y cómo elementos aparentemente fantásticos en tradiciones folclóricas pueden a veces señalar hacia realidades históricas concretas que de otro modo habrían sido perdidas para siempre.
Mientras el sol se pone sobre las vastas estepas, donde una vez cabalgaron los señores de la guerra sármatas, y las últimas luces del día iluminan las ruinas de antiguos fuertes romanos en el norte de Inglaterra, nos encontramos al final de una jornada extraordinaria a través del tiempo y el espacio. Hemos seguido las huellas de guerreros nómadas desde las llanuras de Asia Central hasta las costas brumosas de Britania, y desde allí hasta los salones dorados de Camelot, tal como viven en nuestra imaginación colectiva. La pregunta que nos confronta ahora no es si esta conexión es completamente verdadera en cada detalle, sino que nos enseña sobre la naturaleza misma de cómo las culturas humanas crean significado, preservan memoria y transforman historia en leyenda. La teoría sármata, independientemente de su validez histórica final, nos ha revelado algo profundo sobre la fluidez de la identidad cultural a través del tiempo y el espacio. Los descendientes de los guerreros sármatas que llegaron a Britania en el siglo II d.C. no permanecieron como una población separada y distinta. Se mezclaron, se adaptaron y se transformaron, contribuyendo elementos de su herencia ancestral al crisol cultural que emergería como la civilización britano-romana y eventualmente como las tradiciones que asociamos con el mundo artúrico. En este proceso, elementos específicos de cultura material, práctica militar, simbolismo espiritual y tradición oral sármata pudieron haber sido preservados, transformados y eventualmente mitologizados. Esto nos lleva a una comprensión más matizada de cómo funcionan realmente los mitos culturales. Las leyendas artúricas no son simplemente fantasías inventadas por trovadores medievales con imaginaciones hiperactivas. Son construcciones culturales complejas que sintetizan memorias históricas reales, aspiraciones sociales, símbolos espirituales y elementos literarios en narrativas que hablan a necesidades psicológicas y sociales profundas. Si elementos sármatas contribuyeron a esta síntesis, lo hicieron no como componentes puros y no alterados, sino como ingredientes que fueron destilados, refinados y reelaborados a través de siglos de evolución cultural. La persistencia de ciertos elementos, la sacralidad de la espada, la hermandad guerrera basada en mérito más que en nacimiento, la caballería como ideal moral además de práctica militar, la búsqueda espiritual como el logro supremo del heroísmo. Sugiere que estas ideas respondían a necesidades humanas universales que trascienden culturas específicas. Los sármatas pudieron haber contribuido versiones particulares de estos conceptos, pero su incorporación en las leyendas artúricas tuvo éxito porque resonaban con anhelos humanos fundamentales que no se limitaban a una sola tradición étnica o cultural. Desde una perspectiva más amplia, la historia de los sármatas y su posible legado artúrico ilustra la extraordinaria capacidad de las culturas humanas para adaptarse, sobrevivir y contribuir a síntesis culturales más grandes, incluso cuando las formas políticas y sociales originales han desaparecido completamente. Los sármatas como entidad política independiente cesaron de existir hace más de 1000 años. Pero si la teoría que hemos explorado tiene mérito, entonces elementos de su visión del mundo, sus valores y sus tradiciones pueden continuar influenciando la cultura occidental a través de uno de sus mitos más duraderos y poderosos. En última instancia, la fascinación persistente con la teoría sármata refleja algo más profundo que el interés académico en conexiones históricas específicas. Refleja nuestro deseo como seres humanos de encontrar continuidades significativas entre pasado y presente, de descubrir que nuestros mitos más queridos tienen raíces en realidades humanas concretas
y de comprender que incluso las culturas aparentemente más remotas pueden haber contribuido a formar quienes somos hoy. Los sármatas nos recuerdan que la historia humana es una tapicería infinitamente compleja, donde hilos de todas las culturas se entretejen de maneras que solo podemos comenzar a comprender, y que las leyendas que más valoramos pueden ser ventanas hacia mundos perdidos, que continúan viviendo en nuestras aspiraciones más profundas.